mencionado que después de la gradiente codificadora de corte, mejor dicho, con la gradiente codificadora de corte se emite el pulso de 90 grados. Y eso es lo que han visto también en el diseño de secuencias. ¿Ok? Si fuera solo esa información, es decir, el pulso, el induction decay, del pulso de 180, del pulso de 90 grados, ¿qué le faltaría acá? Acá le faltaría, o sea, mejor dicho, ya tendría información del corte, pero faltaría la información del, si es derecho-izquierdo o si es anterior-posterior, en un caso de un corte axial, ¿no? Bien, ¿dónde es que se aplica esa información? Esa información se aplica en la codificación de la señal, es decir, se elimina el pulso de corte, de la gradiente codificadora de corte, se elimina el pulso 90 y va a generar una señal. A esa señal es la que el equipo va a codificar, colocando las gradientes codificadoras de fase y las gradientes codificadoras de frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que han visto en lo que me faltó un poco explicar en el diseño de la secuencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo interfiere Fourier en este caso? El espacio K es un parámetro matemático, es un espacio en donde van a ir alojadas lo que son las señales, ¿okay? Donde van a ir alojadas señales, datos, mejor dicho, información de las señales, ¿de acuerdo? Entonces, les había mencionado que tenemos una matriz, ¿ok? Tenemos una matriz, en este caso vamos a poner de 3×3, ¿ok? Una matriz de 3×3. Ahora, ustedes se preguntarán por qué es Gx y por qué es Gy. Bien, lo que pasa es que en el espacio K, ya no voy a colocar la matriz tan pequeña todavía, okay. Lo que sucede en el espacio K se denotan dos ejes, el eje X, voy a ponerlo otro color, y el eje Y. ¿Okay? El eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Ahora, la gradiente codificadora de frecuencia, es decir, G de X, es la que en el espacio K, ¿ok? En el espacio K, no estoy hablando de la imagen como vimos en el anterior caso, no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando en el espacio K, estoy hablando en el dominio de las frecuencias, ¿ok? En el espacio K, la gradiente codificadora de frecuencias, F, la gradiente codificadora de frecuencias, es el que se aloja a lo largo del eje X. Es por ello que es G de X. Si este es el eje X, las frecuencias se van a alojar a lo largo del eje X. A lo largo del eje X. Este es el eje X y se van a alojar a lo largo del eje X. ¿Ok? La información
de las frecuencias se va a alojar a lo largo del eje. Y de manera similar, ¿por qué se le llama G de Y? Porque la gradiente codificadora de fase se va a alojar a lo largo del eje Y. Si este es tu eje Y, y este es acá, lo que si pongo directo, ya que aquí vamos a hablar un poco más. La gradiente codificadora de fase es la que se aloja a lo largo del eje Y, a lo largo del eje. Y ustedes se acuerdan que en el diseño en el diseño de secuencias, vimos que la gradiente codificadora de fase es múltiple, ¿verdad? Así es. Así es. Que la gradiente codificadora de fase es múltiple. Precisamente, estas líneas de acá indican las líneas, el número de gradientes utilizadas, indican las líneas en las que va a estar alojada en el espacio acá. Si se tiene una gradiente codificadora de más 64 y menos 64, ¿por qué? Porque pasa por 0, ¿recuerdan? Pasa por 0, ¿ok? En el diseño de secuencias, pasa por 0. Si tiene más 64 y menos 64, quiere decir que este diseño de secuencias con más 64 y menos 64 en la gradiente va a alojarse en 128 líneas en la fase. ¿De acuerdo? Ojo, obviamente, pasando por 0. El 0 no se toca, ¿ok? 128 líneas pasando en la fase, donde hay más y hay menos. ¿De acuerdo? Ahora, el diseño clásico, es decir, el spin-echo clásico, nos indicaba que teníamos el de pulso 90, ¿ok? Avanzábamos una fase, esperamos un tiempo más, generaba eco, ¿ok? Luego pasábamos otra fase y generaba otro eco. Luego, otra fase, otro eco. ¿De acuerdo? Cada línea va a alojarse en el espacio K. En este caso, en el diseño de spin-echo, el que estamos viendo para estudiar, una línea, un eco. Es decir, el espacio K se va a llenar, el espacio K se va a llenar de manera cartesiana. Lóbulo mayor, línea. Lóbulo del medio, línea. Lóbulo menor, línea. ¿De acuerdo? Cada gradiente codificadora de fase, cada distinta gradiente codificadora de fase, nos va a generar una línea a lo largo del eje Y en el espacio K. ¿De acuerdo? Como les digo, estas cosas son generales, luego ya vamos a ir por qué les estoy explicando esto, ¿ok? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué necesito saber cómo es que se llena el espacio K? ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ecolínea, 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 ecolínea. Es tanto lo que llena
el espacio K, la información de que se viene en el espacio K, es tanta, ¿ok?, que va a depender de las líneas de fase que tenga. Vamos a suponer acá, y ahora sí lo voy a ver como matriz, ¿ok? Ahora sí lo voy a poner como una matriz, pero ojo, una matriz en el espacio K, no en la imagen, ¿de acuerdo? Una matriz en el espacio. Muy bien. Les había mencionado que la información se va a llenar de manera, en este caso, de manera cartesiana. Vamos a poner acá un punto rojo, punto rojo, punto rojo, punto rojo, punto rojo, punto rojo. ¿Ok? Y voy a colocar acá punto verde, punto verde, punto verde. ¿Ok? En donde, gracias a lo que yo he aprendido, en lo que hemos aprendido, mejor dicho ahora, puedo decir que este punto rojo de aquí, este protón que está, bueno, no protón, sino está, este eco que está en esa posición, esta parte del eco, porque el eco en sí está en toda la línea. La información que está de los protones que están precisando aquí van a tener mayor o menor frecuencia que las que están acá. A ver, ¿quién me dice? Ojo, mayor o menor frecuencia. ¿Quién tiene mayor frecuencia? ¿El punto rojo o el punto verde? El rojo. Estamos hablando de frecuencias. Ahí los agarré. ¿Qué información se coloca en esta zona? La frecuencia, ¿recuerdan? La información de las frecuencias. Entonces, este punto de acá, rojo, con este punto verde de acá, tiene misma frecuencia igual, ¿o no? Vamos a, ustedes mismos lo van a hacer, ¿ya? Nuevamente, quiero que ustedes mismos piensen, porque esta parte es muy importante. Nuevamente voy a colocar el centro del espacio K, ¿ok? Ponerlo más grueso. Ahora sí se pueden guiar. Ahora sí. ¿Dónde se alojaban? ¿Cómo se alojaban las frecuencias? La gradiente codificadora de frecuencias. La gradiente codificadora de frecuencias a lo largo del eje X. Entonces aquí, aquí, y aquí. Y ahora, ¿cómo se alojan las gradientes codificadoras de fase? A lo largo del eje Y. Efectivamente, a lo largo del eje Y. Entonces, si es que tomo solo una columna, ¿ok? Si es que tomo solo esta columna, ¿qué está variando? ¿Qué es lo que creen que está variando? ¿Qué es lo que más resalta que está variando? ¿La fase o la frecuencia? Miren que esta fase prácticamente está en el mismo lugar. Esta frecuencia, perdón, está en el mismo lugar. Efectivamente, estos puntos varían en fase. Y estos dos puntos varían en frecuencia. Y ahí va la pregunta inicial. Entonces, ¿y estos dos puntos en qué varían?
en fase y frecuencia. ¿Ok? Entonces, cada punto va a tener información de fase y frecuencia, pero algo más tiene esa información. ¿Recuerdan? Bueno, ya que no sé dónde ponerlo. A ver. Aquí abajo. No, aquí. Ya, acá. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que viene el pulso de 90? En el diseño de secuencias viene el pulso de 90, ¿ok? Y tiene también una gradiente. También es bilobular, ¿ya? También es bilobular. ¿Ok? Y ahí sale la señal. Sale una señal. Esta señal es codificada por la gradiente codificadora de ¿qué? Fase frecuencia. Si es así en ladrillo, de fase. ¿Okay? Y luego va a haber una gradiente codificadora de frecuencias para generar el eco. ¿De acuerdo? Fíjense, quiero que se den cuenta de esto. Si el pulso de 90 ha excitado a todo el corte, y este corte es el que tiene distintas codificaciones de fase y de frecuencia, pero en sí es todo el corte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada punto del espacio K, que cada punto, en sí es un punto, que cada punto del espacio K tiene información de todo el corte. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien con el análisis? Pulso de 90 grados excitó a todo el corte. ¿Ok? Excitó a todo el corte. La señal que se emite internamente, es la que es codificada. Esta codificación va a variar dependiendo de la fase y la frecuencia aplicada. Pero en sí, cada uno de estos tiene información de todo el corte. Es por eso que cada punto del espacio K tiene información de todo el corte. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Por las pocas caras que veo están un poco confundidas, pero yo creo que están bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es importante saber estas propiedades del espacio K? ¿Por qué es importante? Porque gracias a esas propiedades que tiene, de que cada punto tiene información de todo el corte, pero varía en su fase y frecuencia, fácilmente, para poder hacer un poco más rápido la secuencia, por así decirlo, cuando ustedes hacen dictado, o bueno, cuando lo que hace Bart Simpson, no debo decirle no sé qué cosa al profesor, no debo. Cada línea, escribir línea por línea, demora. Si yo escribir acá, no debo jugar fútbol en las noches porque tengo la rodilla malograda, no debo lesionarme, no debo. Cada línea que yo realice me va a tomar tiempo, ¿de acuerdo? Pero si tengo la misma información de todo el corte, fácilmente puedo decirle al equipo, o mejor dicho, el equipo me puede decir, mira, ¿sabes qué? Puedo prescindir de esta información. Puedo prescindir de esta información. ¿Por qué? Porque tengo suficiente información, aproximadamente aquí tiene que ser el 60% del espacio K, para poder saber que hay señal, que hay arriba, abajo
y que hay de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, se le puede decir al equipo que utilice solo el 60% de todo el espacio K para generar ahorro del tiempo. Pero no solo puede, el equipo no solo puede prescindir de las líneas de fase, porque en sí son líneas de fase, fíjense. Líneas de fase. Sino también el equipo puede prescindir de líneas de frecuencia. También puede prescindir de líneas de frecuencia. También se ahorra tiempo. ¿Ok? Bien, pero, profesor, pero el equipo también podría prescindir de algunos puntos. Efectivamente, el equipo también puede prescindir de algunos puntos. Por ejemplo, hay secuencias en las que no se adquieren de manera cartesiana, sino se adquieren de manera radial, así. ¿Qué puntos, de qué puntos está, no está prescindiendo de algunos puntos? Y hay secuencias, hay diseños que adquieren de manera así, de esta manera, como si fuera una proyección en tomografía. ¿Ok? ¿De qué puntos prescinde? De este, por ejemplo, de este. Hay otras secuencias que no utilizan ese llenado, sino lo hacen así. Y hay secuencias también que llenan el espacio de 3, de 4, de 5, de 2, de 10 líneas a la vez. ¿Por qué? Porque justamente es lo que el espacio K, gracias a la propiedad que se llama de ser hermitiano, ¿ok? Esto en las diapositivas van a ver cómo se escribe. De ser hermitiano. ¿Por qué? Porque la información que está aquí se representa estando aquí, pero con un signo negativo. ¿De acuerdo? O sea, con la información al revés, por así decirlo. ¿De acuerdo? Igual, la información que está acá representa la información que está aquí bajo un signo contrario. ¿Bien? Entonces, gracias a esta propiedad de ser hermitiano, si mal no recuerdo es así. Si mal no recuerdo, es hermitiano. ¿Ok? Es que se puede prescindir de ciertos puntos, porque sería información que si bien es cierto, es relevante, pero que se podría dejar de lado para generar una imagen óptima, ¿de acuerdo? Ahora, hay otra cosa acá. Los que tuve la oportunidad de llevar Informática América el año pasado, vieron que la parte de transformar de Fourier es un poquito pesada. Pero no la vamos a llevar, o sea, no le vamos a meter tanta matemática, que en realidad nunca lo hemos hecho, pero al menos para entenderlo sí, sí les he hablado un poco de ello. Para poder entender cierta parte de esto. Fourier nos dice que cualquier onda, ¿ok? Cualquier onda, el Friedrich Decay o el eco, ¿okay? Cualquier onda se puede descomponer en sus diferentes componentes, como fase, frecuencia y amplitud. ¿Ok? Cualquier
señal armónica, cualquier señal sinusoidal, no, mejor dicho, cualquier señal se puede diferenciar gracias a su fase, frecuencia y amplitud. Ahora, esta señal se va a descomponer, por así decirlo, y nos va a mostrar una función sinusoidal de senos y cosenos. ¿De acuerdo? Una función de senos y cosenos, es decir, cualquier señal aquí, si yo colocase acá otra onda de mayor frecuencia acá, recuerden que la señal es combinada, la señal que sale es combinada. Bien, estoy haciendo acá, por ejemplo, una de mayor frecuencia, ¿ok? Esta señal combinada, la transformada de Fourier lo que va a hacer es descomponerla. Ojo, solo es un ejemplo así burdo, ¿eh? ¿Okay? La va a descomponer. Y esto, para tomar un ejemplo, es lo que sucede en los ingenieros de audio, ¿okay? De sonido, cuando quieren descifrar o eliminar una frecuencia alta, un chillido de un audio, por ejemplo. El chillido del audio, ustedes saben que el audio son ondas, ¿okay? Uno va hablando y va chocando, va hablando y va chocando. Entonces, ese sonido se va pareciendo a esto, ¿no? Uno va hablando, una combinación de ondas, que va llegando hacia el equipo que va a decodificar. Esta señal conjunta, ¿okay? Esta señal que ha sido sumada por estas tres señales, el equipo decodificador lo va a transformar en senos y cosenos. ¿Para qué? Si es que, por ejemplo, en el caso del audio, ¿okay? Hay una señal muy aguda, un chillido, un pitido muy, muy, muy agudo, es decir, una de alta frecuencia, ¿qué es lo que va a generar? El equipo va a generar una banda de saturación que va a eliminar este sonido agudo, haciendo que cuando vuelva de acá a acá, es la transformada de Fourier. Y cuando vuelva al equipo para ser oído, transformada de Fourier inversa, menos, ya sea una onda distinta, audible sin la frecuencia alta, sin las frecuencias altas. ¿Ok? Este es el ejemplo más clásico de lo que va la transformada de Fourier. La transformada de Fourier simple es la que va a pasar del dominio del tiempo, porque este es un dominio del tiempo, cómo está llegando la onda, un dominio del tiempo, lo va a pasar hacia un dominio de frecuencias. Porque si ustedes se están dando cuenta, están en frecuencias distintas. ¿Ok? Amplitudes, fases y frecuencias distintas. Pero en este caso se llama dominio de frecuencias. Es decir, nuevamente, la transformada de Fourier indica que va a pasar del dominio del tiempo, cómo es que está llegando esa onda, ¿ok? Cómo es que está llegando en el tiempo esa onda, lo va a transformar al dominio de frecuencias. ¿Por qué? Porque va a poder descomponer las ondas, la va a poder descomponer en sus diferentes fases, ¿sí? Están desfasadas.
en diferentes frecuencias, si este tiene mayor frecuencia que este, por ejemplo, ¿ok? Y en sus diferentes amplitudes, ¿sí? Efectivamente, este tiene más amplitud, que el negro tiene más amplitud que el del rojo, ¿ok? Y la transformada inversa de Fourier nos va a indicar que del dominio de frecuencias va a pasar al dominio de la imagen o dominio espacial. ¿De acuerdo? Ahora, el dominio de frecuencias también es llamado espacio de frecuencias. El espacio de frecuencias también es llamado espacio K, en resonancia lumínica. ¿De acuerdo? Y en tomografía es el espacio de Fourier. ¿Bien? Entonces, no creo que sea una repetición más, pero como para que se les quede. ¿Qué es lo que le pasa a una onda cuando sale del equipo, de la voz, cualquier onda, la que salga? ¿Ok? Está en tiempo. Del dominio del tiempo, gracias a la transformada de Fourier, va a pasar a la descomposición, a su descomposición, gracias a las fases, frecuencias y amplitudes distintas, haciendo que pase a un dominio de frecuencias, como estamos viendo acá, estamos viendo distintas frecuencias. Y gracias a la transformada inversa de Fourier, vamos a pasar hacia en el caso de un estudio de imagenológico, al dominio de la imagen o dominio espacial. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, tenemos ahí entonces. Ahora, tenemos las imágenes, acá lo voy a dejar, esto es así. Y este de acá va a ser más pequeña. Y este de acá mucho más. ¿De acuerdo? Bien. Quiero que su mente piense en 3D, piense en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Que piense en 3 dimensiones. Si esto lo estoy viendo así, este verde, ¿ok? Lo estoy viendo así, fíjense. Yo lo voy a voltear y lo voy a ver así. ¿De acuerdo? Si este negro que está acá, está así, lo que quiero es que se voltee y lo veo así, de manera directa. Igual, si esta línea está así, está roja, si yo la giro, la voy a ver así. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. Entonces, si esto lo llevo a un mismo plano, fíjense que este tiene mayor amplitud. Este tiene una amplitud media y este tiene una amplitud baja. Este tiene mayor frecuencia, este tiene menor frecuencia y este tiene una frecuencia baja. Si lo separo en una línea espectral, ¿ok? Vamos a separarlo en una línea espectral. La de mayor frecuencia va a generar un pico así. ¿De acuerdo? La de frecuencia media va a generar un pico así. Y la de frecuencia baja va a generar un pico así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Muy bien. Voy a borrar esto. ¿Ya vieron de dónde salió? Este de acá lo giré, este de acá lo giré y este de acá lo giré. ¿Quién tiene mayor frecuencia? ¿Verde o rojo? Díganme. Vamos, chicos. Verde. Mayor frecuencia. El rojo. Rojo. Ok, entonces acá vamos a poner
mayores frecuencias. ¿Y quién tiene las menores frecuencias? Verde. El verde. Menores frecuencias. ¿De acuerdo? Eso de ahí, eso se llama un espectro de frecuencias. Eso es lo que Fourier llama transformada de Fourier en una sola dimensión. ¿Por qué? Lo estamos viendo efectivamente en una sola dimensión. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo en una sola dimensión. ¿Bien? Muy bien. Ya que estamos bien hasta ahí, ahora voy a seguir no complicando la vida, pero sí pensando un poco más en tercera dimensión. Ahora, tenemos, hemos dicho que son varias ondas. ¿Se acuerdan que eran varias ondas, varios ecos que salen del diseño de secuencias? Gradiente, frecuencia, eco, gradiente, frecuencia, eco, varias frecuencias. Varias de esas van a ser una línea, es decir, un eco. Cada eco que sale va a pasar por la transformada de Fourier. Entonces, vamos a tener frecuencias así, fíjense. Esa es una, ¿ok? Esa es una. Luego voy a tener otra, por así decirlo. Y ahora sí quiero que lo vean en 3D, ¿de acuerdo? Si este es así, lo que yo voy a dibujar ahorita, para que no se equivoque, verde. Si este es así, lo que yo voy a dibujar ahorita está así, perpendicular. ¿De acuerdo? Está perpendicular. Voy a poner acá. Así. ¿De acuerdo? Ahí están. Perpendicular, así. Ahora voy a dibujar otro así. ¿Ok? En 45 grados a los dos primeros que he realizado. Fíjense, aquí. A 45 grados. ¿Ok? Y ahora, voy a tener un azul. Nuevamente quiero que vean en 3D. Esto está así, así. Y ahora voy a poner otra más que cruce a otros 45 grados. Es decir, ponerlo aquí. Bien. Lo que quiero que se den cuenta es que al centro hay un entrecruzamiento de señales con amplitud alta. Y en la periferia hay amplitudes bajas. Son chiquitos nada más. A su vez, en la periferia, ¿qué hay? Frecuencias altas. Y en el centro, frecuencias bajas. Fíjense que toda la información casi está acá en el centro. Toda la amplitud alta que tiene información está al centro. Y lo que se refiere también información, pero información más fina, más detallada, está en el exterior. Entonces, ya lo hemos visto, he tratado de que esto se vea de manera 3D. Ahora lo quiero ver en un plano en 2 dimensiones. Nuevamente. Muy bien. Aquí hay información. Vamos a poner puntos. Muy bien. Lo que vieron hace un momento, ese entrecruzamiento,
¿ok? Ese entrecruzamiento de información, ¿qué es lo que ha generado? Que haya información al centro y que haya información en la periferia. ¿De acuerdo? Donde en la región central, ¿ok? Donde en la región central hemos hablado de amplitudes altas o bajas. Vamos chicos, altas o bajas. Amplitudes de la- Altas. Y las frecuencias, bajas. 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 Y en la periferia, he hablado que las amplitudes son Bajas. bajas Bajas. y las frecuencias Altas. altas. ¿Qué significa, profesor, este juego? Significa que en la periferia vamos a tener la resolución espacial. ¿Por qué? Porque son frecuencias altas, donde tenemos información de los detalles de ese corte. ¿Ves? ¿De acuerdo? Y en la región central, al tener amplitudes altas, ¿qué vamos a tener? Información de qué? Resolución de contraste. De contraste. Perfecto. Muy bien. Ahora ven por qué servía la clase del año pasado. Bien. Muchos se durmieron, creo. Y estaban sudando ahí. Pero ¿sirve o no sirve? Cierto que sirve. Ya, ahora ya, profe, ya, ¿para qué me sirve eso? Ya, ¿para qué sirve? Lo que les dije hace un momento. Que el espacio K puede ser llenado de distinta manera. Lo que les dije hace un momento del entrecruzamiento, efectivamente era el llenado de esta manera. Donde la imagen va a salir con buena resolución de contraste, porque fíjense, hay datos en el centro, pero una pobre resolución espacial, porque no hay muchos datos en la periferia. ¿Ok? Otra manera, se les mencioné, del espacio de Fourier, en el caso de resonancia del espacio K, es que puede ser llenado de manera elíptica, donde efectivamente va a tener buena resolución de contraste y también poca resolución espacial. Similar quizás a la anterior, ¿ok? Dependiendo del diseño de la secuencia. Profe, ¿por qué más me sirve esto? Porque, ¿qué les dije? Que se puede prescindir de esta zona. ¿Qué estás quitando? Parte de resolución espacial y cierta parte de resolución de contraste. Pero aún así vas a tener imagen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué va a depender, profesor, el llenado del espacio K? Va a depender del diseño de la secuencia. Va a depender de cómo es que se relacione la codificación. ¿Y qué tiene que ver la codificación? Con la gradiente codificadora de fase y la gradiente codificadora de frecuencia. Entonces, ¿de qué va a depender el llenado del espacio K? De la relación que va a existir entre las gradientes codificadoras de fase y las gradientes codificadoras de frecuencia. Es decir, ¿en qué momento van a ser aplicadas estas gradientes? ¿De acuerdo? Muy bien. Como segunda tarea, ¿ok? Como segunda tarea. A ver. Quisiera, la voy a ponerla fácil, ¿ya? Voy a ponerla fácil. Que describan, así como les dije de la partitura, que hay tiempos, espacios, ¿no? Esperar ahí cuando entra el sonido agudo, cuando entra el grave, ¿ok? Todo eso. Lo que me van a hacer ustedes es buscar
una secuencia, cualquier secuencia, menos spin echo, ¿ok? Cualquier secuencia menos spin echo, puede ser turbo spin echo, o cualquier otro nombre, puede ser propeller, epi, cualquier diseño de secuencia, ¿ok? Van a poner el diseño de la secuencia, para identificadora de corte, de fase, de frecuencia, eco, ¿ok? Pulso, ¿ok? Van a hacer esto, o sea, no van a hacerlo en realidad, van a buscar un diseño de secuencia y lo van a redactar, ¿de acuerdo? A través del tiempo. Se pasa el pulso de 180 grados. Pasa el tiempo, se aplica la gradiente codificadora de fase. Se espera cierto tiempo de eco y se aplica la gradiente codificadora de fase y así. ¿De acuerdo? Esa va a ser la segunda tarea. Bien, solo 2 tareas les voy a dejar. Muy bien. Quiero saber si es que hay alguna duda hasta ahí. Vamos, dígame. ¿Todo bien? Voy a pasar a la computadora para prácticamente ya es un resumen y ahí queda. ¿Sí? Vale. Una más, no hay ninguna duda. Muy bien, creo que como decía el profe Tenio, o han entendido todo o no han entendido nada. Pero por ahí se va. Muy bien, vamos a ver. Ahora voy a pasarle. Dígame, por ahí hay un micro abierto. Muy bien, voy a compartir. Prácticamente va a ser un resumen de todo lo que han entendido hasta ahora. ¿De acuerdo? A ver. Muy bien, Isna, quiero saber si se ve la diapositiva, por favor. Muy bien. Sí, se logra ver. Ya, listo. Bien. Como les dije, esto prácticamente se tiene que valorar todo esto que se lleva en la universidad, porque sinceramente con el espacio acá no hay pierde en los congresos. Es bastante bonito, pero a la vez complicado llegar a entenderlo. Y si se llega a entender, pues es muy, muy, muy gratificante. Si se dan cuenta, no le he metido matemáticas porque es muy complejo, pero al menos creo que se logró entender. ¿Bien? Muy bien. Esto, como les dije, lo presenté en un congreso y prácticamente es toda la clase. Hay algo que encontré de la literatura, no literatura científica, sino del libro Secretos. El secreto me pareció algo bastante bonito, eso de el secreto de la vida es de la atracción. Cosas similares se atraen, por lo tanto, cuando usted tiene un pensamiento, este atrae hacia usted pensamientos similares. Y esto es lo que me pareció jocoso, por así decirlo. Los pensamientos son magnéticos y tienen una frecuencia. Cuando usted tiene un pensamiento, este es enviado hacia el universo. Y magnéticamente, estos se van a atraer a los que estén a la misma frecuencia. Sin querer, en realidad el autor creo que ha leído algo de resonancia magnética, ¿no? Hablan de frecuencia, de campo magnético. Interesante. Muy bien, las generalidades ya les mencioné. Cuando un paciente entra, es excitado con un pulso de refrecuencia, ese pulso de refrecuencia excita a los protones, haciendo que, dependiendo del diseño de la secuencia, esta onda, este eco es recibido y codificado de manera distinta, como están viendo ahí en el gráfico, cómo se van activando y desactivando las distintas gradientes para generar el eco final. Bien. Muy bien, esto lo pueden leer nada más. El espacio K es un nombre común en lo que es
matemáticas. También se utiliza para lo que es la visualización de imágenes de estrellas lejanas, solo por el color o por la frecuencia a la que estén destellando ciertas estrellas. ¿Bien? Ya les había mencionado que tienen tres componentes, la componente X, Y y Z, donde una va a ser la de corte, la Y la de fase y la X la de frecuencia. ¿Bien? Estas tres componentes coordinadas es lo que se define el dominio de las frecuencias, o el espacio de las frecuencias, o el espacio K, en resonancia o espacio de Fourier en tomografía. ¿Bien? ¿Cómo se organiza este espacio K? Ya les había mencionado que la gradiente codificadora de frecuencias, ojo, de frecuencias, es la que se aloja a lo largo del eje X, por eso es que está en esta zona, ¿ok? Si se aloja a lo largo del eje X, debe ser de manera vertical. Y la gradiente codificadora de fase es la que se aloja a lo largo del eje Y, por eso es de manera horizontal. Bien, muy bien, seguimos. Ya les había mencionado que el espacio K es un dominio de frecuencias, donde esa información de las frecuencias de las señales va a ser guardada. Bien, cada punto es una frecuencia, es un eco, perdón, de la señal, del corte con una frecuencia y una fase distinta. Bien. Pues acá puse algo como que en fase y frecuencia siempre van a estar con nosotros en resonancia magnética. Si se dan cuenta, siempre se va a hablar de fase y de frecuencia. Siempre uno va a estar relacionado al otro. Bien. Las bobinas de gradiente les había mencionado ya. Cómo es que las gradientes, la diferencia de las gradientes va a generar una diferencia en la precesión de los protones. ¿Qué es el K de ese espacio? Muy bien, ahí tenemos la visualización de una onda. Esa onda tiene 2 ondas por metro. ¿Bien? Esa es su frecuencia. 2 ondas por metro. Es decir, su K va a ser 2. Su número de onda va a ser 2, su K. Ahora, hay otra onda que tiene 3.25 ancho, el ancho de la onda por metro. Aquí tenemos 1, 2 por metro. Y aquí tenemos 1, 2, 3.25 por metro, donde su K es 3.25. Fíjense que la segunda y la tercera tienen la misma longitud de onda, tienen la misma, el mismo K, 3.25. Pero están desfasados un ciclo. ¿De acuerdo? Están desfasados, están fuera de fase, como dicen acá. ¿Ok? Están desfasados. ¿Okay? Son 2 ondas iguales, pero desfasadas. Bien. Y bueno, lo que dice acá, que el espacio K va a ser que ya les he mencionado, va a ser el espacio o la trama de todas las posibles combinaciones que va a tener esa onda. Es así como llega la onda en realidad, ¿ok? La onda llega de manera compleja, combinada, ¿ok? Esa onda tiene que ser decodificada. Recuerden que esa onda ya ha sido codificada por la fase y la frecuencia. Así que esto va a tener que decodificarse. Y se decodifica gracias a la transformada de Fourier. Esta señal es combinación de todas esas señales. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer la transformada de Fourier es que de estas señales que están combinadas, las va a descomponer en estas señales.
¿ok? Y como les había mencionado, si esto lo ven de manera 3D, por así decirlo, algunas van a tener diferente frecuencia, otras van a tener diferente amplitud. Es por ello que se van a poder colocar en lo que se llama el espectro de frecuencias. ¿Bien? Muy bien. Y esto es lo que hace la transforma de Fourier. Descompone todas esas señales gracias a la frecuencia, amplitud y fase distintas que tienen. Muy bien. ¿Qué es el espacio K? Es donde guardamos esas señales de resonancia. Y tiene obviamente una relación matemática a la imagen, que es gracias a la transformada inversa de Fourier. Es decir, se los vuelvo a mencionar, del dominio del tiempo va a pasar al dominio de frecuencias y gracias a la transformada inversa de Fourier del dominio de frecuencias va a pasar al dominio de la imagen. ¿Bien? Y este es el símil que les había comentado con el audio. Si es que... A ver, no sé si se escucha. Magnetic resonance imaging. ¿Bien? Y ahora... Magnetic resonance imaging. No sé si se oye. Magnetic resonance Sí, se oye imaging. distinto. Fíjense que aquí Magnetic resonance imaging. tiene mayor amplitud. Y aquí Magnetic resonance imaging. menor amplitud. Ahora se va a aplicar una gradiente codificadora de frecuencias. Fíjense la diferencia. Magnetic resonance imaging. Tiene una amplitud y frecuencia distinta. Magnetic resonance imaging. Y esa de ahí tiene una amplitud y frecuencias distintas. La amplitud en ese caso es el volumen. Y obviamente la frecuencia es esa voz chillona que se escucha, como la mía casi. ¿Sí? Nuevamente. Magnetic resonance imaging. ¿Ok? Este de acá del centro, no sé si se ve el puntero, espero que sí, de verdad. Aquí, este de acá. Bueno, este es el que tenía mayor amplitud y una frecuencia distinta. Y este tenía menor amplitud y una frecuencia mayor. Bien, la primera, Magnetic resonance imaging. amplitud y frecuencia distinta, Magnetic resonance imaging. amplitud y frecuencia menor. Muy bien, ese es un símil nada más lo que está haciendo el equipo. Bien, ese es lo que les mencioné de la gradiente codificadora de corte. Bien, son 3 cortes. 1, 2, 3. Si se aplica una gradiente en dirección, para escoger el corte, perdón, solo vamos a escoger los protones que están en esta región. ¿Ok? Ahora se le aplica una gradiente, bueno, acá se aplica al revés, acá se aplica una gradiente codificadora de frecuencias, como están viendo acá, X, gradiente de X, gradiente de frecuencia, y luego una gradiente de fase. Bien, una gradiente de fase. Muy bien. Como estamos viendo acá, este es el corte, todo este es el corte, ¿ok? Luego se ha aplicado la gradiente codificadora de frecuencias y luego se ha aplicado la gradiente codificadora de fases. Bien. ¿Se acuerdan lo que les dije? Tienen aquí la misma frecuencia. Fíjense aquí, en esto, no sé si se ve el puntero, de verdad, espero que sí, voy a poner así mejor. Ya, acá, fíjense que aquí tiene este plutón de acá, por así decirlo, y este de acá, esta información de acá, tiene la misma frecuencia, pero distinta fase. ¿De acuerdo? Y este de acá, con este de acá, tienen la misma fase, pero distinta frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Saco puntero y continuamos.
¿Por qué puse esto? Porque más o menos yo veía que el espacio K era así como ese peinado de Gale. ¿Se acuerdan de los que han jugado en la época Street Fighter? No sé si ustedes habrán jugado alguna vez. Pero me hace recordar al cabello de Gale. ¿Por qué? Porque con una gradiente codificadora se va para un lado, con otra se va para el otro lado y hacia abajo, otro se va hacia adelante, otro se va hacia el otro lado. Entonces, es el mismo corte, por eso les puse eso, es el mismo corte. Todo tiene la información del corte, pero varía su fase y frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahí es como está representado. ¿Sí? Para que lo vean. Ahí acá los que les mencionaba. Cada punto tiene la información de todo el corte. Cada punto tiene información de todo el corte y lo que va a variar es fases y frecuencias distintas. ¿Bien? Entonces, ese es el espacio K. Y eso es viéndolo, por así decirlo, de manera 3D, ya que les había mencionado que en la periferia, y acá nuevamente se los muestro, hay amplitudes altas, frecuencias bajas, perdón, en el centro hay amplitudes altas, frecuencias bajas, lo que da el contraste, y en la periferia lo que es frecuencias bajas, perdón, amplitudes bajas y frecuencias altas, lo que te da la resolución espacial. Bien. Ahora, si solo se usara parte del espacio K, fíjense, ¿ok? O sea, cada punto, como les dije, tiene información de todo el corte. Cada punto tiene información de todo el corte. Mientras más se aleja, y está más lejos del centro, tiene mayor la información por las frecuencias altas. Y aquí, mayor la información de los contrastes, del contraste. Bien. Más lejos, mayor información de la resolución espacial de la imagen. Fíjense cómo ya se va diferenciando. ¿Ok? Ahora, les había mencionado también que la información que está alojada al centro de la imagen es el contraste. Por eso que si se le quita la región central y se hace la transformación inversa de Fourier, prácticamente lo único que va a haber son contornos. Y si por el contrario se suprime la información de la periferia, lo que va a generar es una baja resolución espacial, como ven acá en la imagen. Fíjense la diferencia. ¿Bien? Ahora, y es así como se va ganando nitidez en esa imagen. Fíjense, ahí no hay nitidez, hay contraste nada más prácticamente, y ahí ya va generando más nitidez, bien, más resolución espacial. Bien, les había mencionado que el espacio K es un conjunto de números cuya transformada de Fourier es la imagen, es decir, no necesariamente, no, mejor dicho, la imagen del espacio K, esta imagen que ustedes están viendo, no necesariamente va a corresponder a una región anatómica en especial o a una imagen en especial. No sé, acá puede ser una rodilla, fíjense, esta parte es un abdomen y esta parte simplemente son dos naranjas y un plátano. ¿Ok? O sea, prácticamente el espacio K simplemente lo que te va a mostrar son la información de dónde vienen esos datos. ¿Bien? De la información de sus fases y frecuencias distintas. Y amplitudes también. Fíjense que acá miren, ven algo borroso, ¿cierto? Ven partes borrosas aquí. Aquí también ven partes borrosas. Y fíjense la borrosidad de sal y pimienta que hay acá en el espacio K. ¿Ok? Esos puntitos negros y blancos, sal y pimienta. Por eso acá también se ve la imagen borrosa. El año pasado los que llevamos curso de informática médica conmigo,
nos dimos cuenta de que se le puede aplicar un filtro tanto al espacio K como a la imagen, haciendo que si se aplica el filtro al espacio K puede generar una imagen más borrosa, una imagen más nítida, dependiendo de lo que uno quiera. Y gracias a esto también en resonancia magnética hay ciertos filtros que también se pueden aplicar, que depende mucho de lo que busque el médico, ¿no? Bien, ya les había mencionado que el espacio K es una cuadrilla vacía, que hay datos como llenar. Por ejemplo, que cada uno de estos pajaritos entre a esa caja, ¿no? O sea, este es el fin final, que estos cuadrados sean llenados. Y maneras de llenarlo hay muchas, cartesianos, del centro a la periferia, elípticos, escalera, en paso, gracias a la propiedad de que tiene de ser hermitiano, es decir, tener una conjugación simétrica. Este mismo punto de acá tiene la misma información, si ven acá, solo que en fases opuestas. Bien. Como ven acá, los datos en el punto P es A más BI, un número complejo, y los datos en el punto Q va a ser A menos BI. Por ello es que se puede prescindir de ciertas partes. Por ejemplo, acá, en lo que se llama la secuencia half scan, es decir, mitad del scan, dice solo la mitad entre comillas porque efectivamente les había mencionado que se necesita como mínimo un 60% del espacio K para que se pueda decir cuál es derecha, cuál es izquierda, ¿bien? Cuál es arriba, cuál es abajo. ¿Y cuál va a ser? Dígame. Disculpe la interrupción, licenciado. ¿Podría volver dos diapos atrás? Es que esa parte... Esa parte. Sí, no... ¿Cómo no capté bien esa parte del concepto del hermitiano? Disculpe la molestia. Ya, ok. Recuerda que este es el espacio K. No confundan el espacio K con la imagen. ¿Okay? Son dos conceptos distintos. Si se dan cuenta acá, espacio K es uno, imagen es otro. Espacio K es uno, imagen es otro. Ahorita estamos hablando del espacio K. Cada punto del espacio K, cada punto tiene información de todo el corte. Ya les mencioné por qué. Porque cada eco que ha sido codificado por fase y frecuencia ha sido hecho en base a la señal del pulso de 90 grados que se ha aplicado junto con la gradiente codificadora de corte. Entonces, va a ser la misma gradiente codificadora de corte, es decir, pero va a variar la fase y frecuencia. ¿Bien? Entonces, si todo el espacio K, cada punto tiene la información de todo el corte, la propiedad de tener una conjugación simétrica, es decir, que esta información, en sí, esta información es la misma de la información de acá, solo que fase y frecuencia distinta, pero va a ser más difícil suponer, a ver, si no se ve el puntero, va a poner el láser. Este punto amarillo de aquí y este punto rosado de acá tienen la misma información del corte, pero fases y frecuencias distintas, ¿ok? O bueno, en todo caso, frecuencias distintas, ¿ok? Pero este punto de aquí, al estar conjugado, ¿ok? Al ser conjugado, tiene la misma información, fase, por así decirlo, fase y frecuencia, pero la frecuencia en este caso va a ser con un signo negativo, por así decirlo, ¿ok? Ya que en realidad esa conjugación es más que en fase y frecuencia, propiamente dicho, es matemática, como lo estamos viendo acá. Cada punto va a tener una información, la información que da es un número complejo de la forma A más B por el número, por el I, ¿ok? Por el número
Irracional, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este P y este Q, si es que son simétricos, va a tener, fíjate, la misma información. Tiene A, tiene B y tiene I. Pero lo que va a variar es el signo. ¿De acuerdo? Al cada punto tener información de todo el corte y cada punto tener información de fase y frecuencias distintas, se puede prescindir, en este caso, de la parte Q, por ejemplo, si es que se elimina hasta esta zona. ¿Por qué? Porque P ya lo tiene. Bien, si P ya tiene esta información, se puede prescindir de ese punto Q para generar la imagen final. No sé si responde tu duda. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, el half-scan, ¿qué dice? Que va a adquirir solo la mitad, entre comillas, porque ya les dije que necesita un 60%, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y los datos adquiridos van a ser estos de acá, y los sintetizados, gracias a la propiedad de conjugación, cambiándole el signo, van a ser el resto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve en el diseño de secuencias? Se ve, pasa el pulso 90 de frecuencia, este es el pulso, otra cosa, me había olvidado. También la gradiente codificadora de fase, la de fase se simboliza con un G de phi, ¿ok? Para que lo tengan cuando lean, cuando hagan su tarea de diseño de secuencias que lo mencioné. Si encuentran así un G de phi, es fase. Y si encuentran un G de F, es frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Entonces, si la secuencia convencional tiene el número de líneas de fase iguales, tanto arriba como abajo, en el half-scan va a tener simplemente 50% más 10%, es decir, 60% de líneas de fase. Bien, así es como se vería, en vez de esto, se coloca esto, entonces ya dice, es un half-scan. ¿Ok? Genera una diferencia en la imagen, sí, fíjense. Esto es un paper, ¿no? Ojo, esto es un paper que he bajado. También se los pasé, si mal no recuerdo, como lectura para que puedan ir leyendo. Bien, fíjense, si se dan cuenta, sí se ve lo que es la nitidez de la imagen. Ambos tienen buen contraste. ¿Por qué? Porque tienen información de la parte central. Pero si se ha eliminado la parte de abajo, lo que va a hacer es perder la resolución espacial. Fíjense, no se ve tan nítido como se ve acá arriba. Bien, y también les dije que se podía prescindir de la información que se da en las frecuencias, ¿ok? Entonces, si se adquiere esta cantidad, 60% más, la sintetizada va a ser la que sobra, ¿bien? Que también se llama half-scan rotado. ¿Cómo sería en el diseño de secuencias? ¿Cómo se vería en la gráfica, en el pentagrama? Bien, ¿cómo se ve? Esto sería de una secuencia convencional. Y si se dan cuenta, el eco parcial, ¿ok? Menos líneas de frecuencia, ¿ok? Es disminuido. Pero sí, el readout debe permanecer para que pueda recoger la señal. Y el porcentaje de scan también tiene una distribución concéntrica, se podría decir. Es decir, va a reducir el número de codificaciones de fase, pero de manera simétrica. Es decir, no solo va a agarrar afuera, no va a mantener un lado lleno y el otro lado más vacío, sino de los dos lados va a mochar un poco, va a quitar un poco. ¿Ok? Como se ve la imagen, también una resolución espacial menor a la que sería la adquisición total. Ahora, también hay maneras de mejorar esa imagen con que esos puntos que no se adquieren, llenarlos con ceros o con unos, en este caso con llenados con 0.
Eso nos va a decir que virtualmente, si se adquiere una imagen con, en este caso, 128 por 128, tiene una resolución baja, como estamos viendo acá, una resolución baja. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se llena con ceros, puede elevarse virtualmente la matriz para tener una mejor resolución espacial, fíjense. ¿Ok? Una mejor resolución espacial, porque está llenando con ceros, ¿ok? Toda la zona que no ha sido adquirida. Lo que hace que para ciertos estudios, como en este caso de una geografía, en este caso 256 por 256, una matriz de 256 por 256, la LED, ¿okay? La CIPE, lo que se llama cero in campo, cero in field, ¿okay? ZIP, lo que se llama ZIP, va a zipearlo al doble, está zipeado acá a 512 por 512. Como se ve acá, mejora la resolución espacial. Y este es un pequeño resumen de lo que genera el tiempo de reducción, utilizando un Hive Scan, un eco parcial, y algunos problemas en lo que sucede cuando utilizamos él. A ver, Isna, ¿me escuchas? Sí, claro. Isna, voy a hacer un ejercicio. Nómbrame a un alumno al azar, por favor. A ver. Carla León. A ver, Carla León, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, a ver, tú has sido la elegida para representar a toda tu promoción. No sé cuál será, pero tú has sido la elegida. Quiero que me digas qué está mal en esa representación del espacio K respecto al diseño de secuencias. ¿Qué está mal? Y tiene que ver con los colores, ya, eso es una ayuda. Tiene que ver con los colores. Cuenta hasta 15, ¿ya? Internet, por favor. Bien, Carla, ¿estás ahí? Sí, me parece que el número 2 Ya. debió ser representado diferente, ya que el número 1 sería... Espere. Ya, vas por ahí, ¿va? Bien, sí, efectivamente debe ser representado diferente. ¿Pero por qué? Porque está refiriéndose a la frecuencia y eso tiene que ir a lo largo del eje X. Y esperaba una respuesta mucho más sencilla, pero va por otro lado lo que yo veo. Mira. ¿La amplitud? Vamos. ¿La amplitud? ¿La amplitud de qué? De los, ¿cómo se llama? Del 2 y del 1, ¿cuál mayor amplitud y menor amplitud para ver cuál de los dos es de la periferia o del centro? En realidad la amplitud sí está bien, porque recuerden que los que tenían mayor amplitud, ¿se acuerdan? Los de mayor amplitud iban más al centro, ¿se acuerdan? Más al centro, sí. Ya. Y tiene menor amplitud, o sea que está más alejado, ya. Pero hay algo más, van por ahí. Algo más. Algo más. Ya, una ayuda más. Está en la línea de la fase. El error. ¿Debería ser un punto nada más? No. Porque es en la periferia en la que se debería estar, digamos. No, recuerden que lo que estamos viendo ahorita es el diseño de spin eco. Cada eco genera una línea, cada eco genera una línea, cada eco genera una línea. Bien, pero ahí vemos dos ecos y vemos dos gradientes codificadoras de fase. Como le dije, van por ahí. Está bien, la amplitud está bien, pero hay algo y
no cuadra algo ahí. ¿Una más o lo digo yo ya? ¿Una más? ¿Quién se atreve? La fase tendría que estar al mismo nivel de de amplitud, ¿no? No, porque recuerden que la fase, a ver, ¿quién te da la señal? La frecuencia, ¿cierto? La frecuencia. Entonces, sí tiene que ver con la fase, pero es un signo, otra más, es un signo. El positivo, negativo, algo así. Exacto. Cuando está para lo que está la parte que se divide entre la mitad, ¿no? Para arriba y lo que era más para abajo. Exacto. Más para arriba y menos para abajo. Para esto sería hacia abajo. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una amplitud menor, perdón, si tiene una fase menor, sí debe estar más al centro. Si tiene una amplitud mayor acá en la gradiente, debe estar, aquí debería estar, más o menos. O sea, este de acá, el naranja, debería estar acá arriba, ¿no? Para poder hacer, o en todo caso, esta gradiente de fase debería estar hacia abajo con la misma amplitud. Muy bien, vamos por ahí. Bien, entonces eso es lo que quisiera que hagamos en su tarea. Ya les mencioné. Van a ver una secuencia y me van a explicar, ¿no? Pasa la gradiente, se emite el pulso 90, se emite el pulso de la gradiente de corte y bla, 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 y van contando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el fase spin-eco va a ser que los ecos van a ser adquiridos de manera conjunta, por así decirlo, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Bien, nuevamente ahí hay errores, ¿ok? Justamente los puse estos ejemplos para que se den cuenta de cómo no. ¿Bien? Bien, y sí ha sido sacado de un paper donde enseña secuencia, donde ven, si se dan cuenta, es un diseño donde solo está mostrando dos maneras distintas de generar de llenar el espacio acá. Tenemos gradiente codificadora de corte, gradiente codificadora de read, que era, ¿se acuerdan? Frecuencia, ¿cierto? De lectura. Ajá. En este caso, la lectura está relacionada a la frecuencia, ¿bien? Así que también pueden buscarlo con ese nombre. Gradiente codificadora de corte, de frecuencia o lectura. Y puede usar cualquiera de estas dos gradientes codificadoras de fase, fíjense. Aquí, en este caso, la gradiente codificadora de corte está al mismo nivel que la gradiente codificadora de lectura y la gradiente codificadora de fase. Solo que en este caso, la gradiente codificadora de fase va a variar por pequeños saltos. Se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende. ¿Ok? Se apaga, se prende y así. Estas son las lecturas que está dando. ¿Okay? Y aquí, esta gradiente codificadora de fase, por el contrario, lo que está haciendo es, se aplicó en el mismo momento la gradiente codificadora de lectura, al mismo momento, al terminar en todo caso la gradiente codificadora de corte, pero al darse esta al mismo tiempo que la gradiente codificadora de fase, va a ser constante, fíjense. Constante. Y esta pequeña diferencia de cómo es adquirida, mejor dicho, de cómo es colocada la gradiente codificadora de fase de esta manera o de esta manera, genera un cambio en el llenado del espacio acá. Fíjense, aquí está empezando. Empieza en negativo, ¿ok? Vimos en la secuencia que empezaba en negativo, miren. Negativo, de frente se fue al negativo, ¿ok? Entonces empezamos desde el negativo. Desde 0 empezó al negativo. De 0 avanzó al negativo. Y llenó un blip, una subida, tac, llenó otro blip, llenó otro blip, llenó otro blip, y así va llenando. Y en el caso de ser constante, simplemente del 0, fíjense, aquí 0, el 0 pasó a negativo de frente, nuevamente. Del 0
factor negativo, pero al ser constante no hay ningún bit. Sigue. Son métodos distintos de llenado de espacio. Yo les había mencionado de cómo es que se pueden sumar estas secuencias también para generar una mayor rapidez, una mayor rast, etc. Las secuencias Haste, que son las rápidas, que se usan en el abdomen para poder evitar el movimiento peristáltico, la respiración, o hacer un estudio en apnea. El paciente no te va a aguantar una apnea de 2 minutos y medio, como en el caso del cerebro, que se utiliza secuencias T1 que demoran 1 minuto y medio, 2 minutos, o T2, 2 minutos y medio. ¿Sí? Entonces esas secuencias son rápidas. Esas también, por ejemplo, pueden para su tarea, pueden fácilmente agarrar una de estas y explicar cómo va yendo esa secuencia. ¿Sí? Imágenes espirales, ¿se acuerdan que les mencioné que hay llenados espirales? ¿Ok? Es porque este es el pulso de radiofrecuencia, es decir, para la gradiente codificadora de corte y de aquí en esta zona. ¿Ok? La gradiente codificadora de fase, que va, fíjense, va de manera ondulada. Se prende lento, se apaga lento, se prende lento, se apaga lento, se prende lento, se apaga lento. Igual la gradiente codificadora de frecuencias y dónde están adquiridas los ecos. ¿Dónde están los ecos? ¿Ok? Esta combinación de la gradiente codificadora de fase y frecuencia va a generar cómo es el llenado en el espacio. Hay imágenes también espirales, imágenes en propeller, acá lo que estamos viendo, las imágenes de propeller, que son llenadas de manera, ¿cómo decirlo? Por proyecciones, por así decirlo, que parecen han sido llenadas por proyecciones donde la parte del centro tiene buena resolución de contraste, pero pierde cierta resolución espacial. ¿Y cómo es el diseño de esta secuencia? Fíjense, la íntegra de frecuencia, es decir, la de corte, el pulso de 90, o en este caso le ponen un alfa porque puede ser un ángulo menor. Viene la gradiente codificadora, la phase encode, read out, no me acuerdo cuál es slice, ¿ok? Slice, no me acuerdo el otro término acá, pero es corte, frecuencias, fases. ¿Bien? Se aplica el pulso de radiofrecuencia nuevamente junto a la gradiente codificadora de corte. Y simultáneamente se aplican tanto gradientes codificadoras de fase y frecuencia, pero en este caso van alternándose positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, haciendo que estas líneas vayan de manera así, que vayan como haciendo un asterisco, ¿okay? Como haciendo un asterisco. Esta, nuevamente voy, tercero, nuevamente, el llenado del espacio acá va a depender de cómo es que la gradiente codificadora de fase y de frecuencia van a estar relacionadas. ¿Bien? ¿Qué te permite el blade? ¿Qué te permite el propeller? Permite que gracias a este tipo de llenado, ¿okay? A este llenado, el movimiento del paciente sea minimizado, fíjense. A pesar de que el paciente se esté moviendo, porque en una secuencia convencional sale medio movido el paciente, utilizando el blade ya no se ven esas líneas de movimiento. ¿Dónde se puede utilizar también? En la parte pélvica, por ejemplo, con pélvica, que si bien es cierto, ambos tienen una buena resolución de contraste, siendo un T2, uno de ellos pierde cierta resolución espacial, ¿okay? Uno pierde cierta resolución espacial, es decir, la nitidez como que se pierde un poco. A ver, ¿cuál de los dos sería, vamos a ver, el ojo experto, cuál de los dos sería el que ha perdido resolución espacial? Fíjense acá, ¿ok? En el recto, fíjense en el recto, ¿cuál de los dos tiene mayor detalle? En el útero, fíjense que acá hay mayor borrosidad, ¿ok? No hay tanto detalle, este es un espineco y este es una secuencia blade, ¿bien? O propio.
Y es así como las secuencias, el diseño de secuencias ayuda. Bueno, muchachos, como les dije, eso prácticamente era un super resumen de todo lo que hemos hablado ahora. Si es que hay alguna pregunta, estoy dispuesto a contestar. Uy, mira, 2 minutos, casi 3 horas, qué bueno. Sin quererlo. Bien, Sí, chicos, a ver, finalmente, aprovechen en las aprovechen, chicos. Como les dije, como decía el profe Peño, o entendieron todo o no entendieron nada. Uno de dos. Esperemos que se hayan entendido. Sí. Es bueno que... Dígame, te escucho. Sí, en el caso de la tarea, en varias imágenes, las que estaba pasando de las distintas secuencias, en algunas estaba la frecuencia por sí sola y en otra me parece que estaba de lado con la variante codificadora de corte, ¿no? O sea, cuando hacemos la tarea, ¿lo separamos igual o solo ponemos de frente de la variante codificadora de corte? Traten de buscar una secuencia donde aparezca, o sea, un diseño de secuencia donde aparezca toda la variante codificadora de corte, fase, frecuencia, eco. Si no me encuentran, ya ustedes deben de saber que donde diga RF, o pulso de 90, o pulso de 180, o pulso alfa, ahí es donde se está aplicando la de corte. ¿Ya? Está bien, gracias. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, espero de verdad que hayan entendido todo. Muchachos, es un gusto. Si me he olvidado de algo, ya la próxima clase lo hacemos saber. Y nos vemos todavía en la próxima clase. Luis, una consulta acerca, discúlpame que te interrumpa. Hay una alumna que quiere saber acerca de la tarea, ¿no? O sea, es una tarea